buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y atención. El presente proyecto se trata del diseño de un sistema de procesamiento de imágenes hiperespectrales para determinar el tipo de actividad volcánica del Popocatépetl. Se tratará de la carga útil del CubeSat Shiva. En este trabajo estamos colaborando el doctor Héctor Simón Vargas Martínez, Charles Galindo Jr., José Francisco Romero Aguilar y su servidor Álvaro Ulises Bravo Rosales. Comentar un poco cuál es la estructura de esta presentación antes de iniciar. Tenemos los antecedentes, la justificación y las particularidades del proyecto SIVA. Para terminar, hablaremos un poco de cuáles son las fuentes de datos que se necesitan para poder entrenar los algoritmos de aprendizaje automático que se utilizarán durante este proyecto y finalmente cuáles son las conclusiones a las que se han llegado hasta el momento. Iniciando con los antecedentes, vale la pena mencionar que en el país existe una fuerte presencia de actividad volcánica. Tenemos aproximadamente 2.000 estructuras volcánicas en el país, dependiendo de cómo se contabilicen estas, y la mayoría de ellas se encuentra ubicado en lo que se le conoce como la faja volcánica mexicana. Estas elevaciones volcánicas, estas estructuras, son una consecuencia de la interacción que existe entre las placas de Riviera y Cocos y la placa norteamericana. Y bueno, existen varias estructuras volcánicas de interés en el país. Sin embargo, una de las que resulta pues más importante para su estudio es el Popocatépetl. Popocatépetl se encuentra ubicado en el centro del país y este volcán pues es de sumo interés debido a que, en primer lugar, durante la mayor parte del siglo pasado estuvo dormido, no tuvo prácticamente actividad, hasta que en 1994 existe una muy fuerte explosión del volcán, a partir de la cual diariamente está presentando actividad volcánica, principalmente en forma de exhalaciones, de las cuales llega a tener hasta cientos diariamente. Sin embargo, además de estas exhalaciones, de estas salidas de vapor de agua, de cenizas y de gases volcánicos, también se han dado explosiones mayores en las cuales pues, se encuentra presente magma que puede pues, presentar un daño, un riesgo aún mayor para la población. Y bueno, entrando al tema de la población, tenemos 35 millones de personas que viven en zonas de bajo riesgo. Estamos hablando de las personas que habitan en los estados de Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. Estas personas se ven afectadas mayoritariamente por la caída de cenizas volcánicas que pueden ser posteriormente aspiradas. En segundo lugar, tenemos 1 millón de personas que habitan en zonas de riesgo moderado. Estas personas, además de las cenizas, se encuentran en riesgo debido a los compuestos químicos que se pueden precipitar con la lluvia debido a la interacción que existe con los gases volcánicos, además de flujos volcánicos en caso de una erupción fuerte. Y bueno, finalmente tenemos a 80,000 personas en zonas de alto riesgo que viven en tal cercanía con el volcán que en caso de una erupción fuerte pues se estima que pueden estar en riesgo debido ya a material incandescente o a material, a proyectiles que pueden surgir de la explosión del volcán. Finalmente, mencionar que pues, existe una labor de monitoreo permanente por parte de instituciones como es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y de otras instituciones, sobre todo educativas, nacionales e internacionales, que se han dedicado al estudio de este volcán. Esto nos permite tener mucha información de la actividad del volcán, de su funcionamiento a través de información sobre todo sobre sismógrafos, inclinómetros, pero también de lo que pueden ser fotografías tanto terrestres y satelitales, espectrómetros y mediciones directas que se realizan mediante el uso de sondas del contenido de las exhalaciones y
y emisiones volcánicas, pero también, y lo que es más competente para el presente proyecto, es la toma de cámaras de fotografías hiperespectrales. Estas se pueden utilizar para estudiar el contenido de manera remota de las exhalaciones volcánicas y de las emisiones del volcán. Bueno, pasando a la justificación del presente proyecto, pues resulta importante mencionar que dichas imágenes hiperespectrales pueden llegar a tener un costo bastante alto por imagen, sobre todo cuando se considera que al hablar de un estudio en particular de los gases, se requiere hacer ajustes a los satélites, sobre todo en el tema del enfoque. En vez de estar enfocados a nivel de tierra, nos interesa que estén enfocados al punto donde se emiten los gases, donde están las columnas de gases y de cenizas que exhala el Popocatépetl. El solicitar tiempo de satélite donde se hagan estos ajustes puede llegar a ser bastante costoso, por lo cual se puede llegar a justificar el tener un satélite propio dedicado a esta particularidad. Por otro lado, tenemos el marco de los programas nacionales estratégicos o PRONACES del CONACYT. Dentro de estos, el presente proyecto afecta en dos rubros. El primero, el de agentes tóxicos y procesos contaminantes, en el cual, como se había mencionado antes, pues las emisiones del volcán, varios de los gases que son emitidos pueden no representar un daño directo a la población debido a que se permanecen en la atmósfera. Sin embargo, en el momento en el que estos interactúan con partículas de agua, se transforman en compuestos diferentes que se precipitan, sobre todo en forma de agua, perdón, de lluvia ácida, la cual puede llegar a contaminar alimentación y agua que es consumida por las poblaciones que se encuentran aledañas al volcán. En segundo lugar, pues además de la prevención de enfermedades ocasionadas por esta interacción con alimentos y agua contaminada, tenemos también la parte de la prevención de pérdidas humanas a causa de erupciones volcánicas. El presente proyecto permite tener una herramienta más para el CENAPRED, para tener la información suficiente para tomar decisiones a tiempo que pueden llevar a la prevención de la pérdida de vidas humanas en zonas de alto riesgo y de riesgo moderado. Entrando un poco ya a lo que es el proyecto Shiva, pues vale la pena mencionar que se trata de un CubeSat que irá de 1 a 3 unidades. Esto dependerá principalmente de la cámara hiperespectral que se decida utilizar para el proyecto. Y bueno, esto se irá tomando la decisión un poco más adelante. En segundo lugar, mencionar que se trata de un proyecto que da seguimiento al programa de aplicaciones satelitales iniciado con el CubeSat ASTECSat 1. Y finalmente, mencionar que pues, el objetivo principal es implementar un sistema de determinación de actividad volcánica del Popocatépetl. ¿Cuál sería la carga útil de este satélite? En primer lugar, la cámara hiperespectral que hemos estado mencionando hasta este momento. Esta tiene que estar configurada para las bandas específicas donde se nos permitirá detectar los gases, las emisiones volcánicas. En segundo lugar, tenemos lo que es el software y hardware que tendrá la capacidad de procesamiento de imagen y clasificación de tipo de actividad volcánica. Y aquí es importante tomarnos unos segundos para explicar por qué la capacidad de procesamiento es interesante que se encuentre dentro del mismo satélite. Y bueno, la razón principal es que tenemos pues una imagen hiperespectral puede llegar a pesar pues muchísimo, arriba del gigabyte de datos. Debido a la capacidad que se tiene de descarga, el tiempo es limitada
debido a los pasos del satélite por encima de la estación terrena, y que también la comunicación puede llegar a estar limitada debido a temas meteorológicos, pues resulta de suma importancia el poder reducir el total de la información que va a ser en bajada del satélite, sobre todo debido a que el presente proyecto pues resulta de sumo interés poder tener información lo más reciente posible para poder tomar decisiones sobre lo que será la prevención de desastres. Así que, tomando esto en mente, surge la idea de realizar el procesamiento de las imágenes y la clasificación del tipo de actividad volcánica para solamente bajar esta información a la estación terrena y pueda estar en manos del CENAPRED desde mucho antes. Y bueno, ¿por qué son tan pesadas estas imágenes? Pues porque se genera de cada captura de la cámara hiperespectral un hipercubo. Un hipercubo que tendrá 2 dimensiones longitudinales y una espectral, la cual esta dimensión espectral dependerá del número de bandas que nosotros estaremos analizando para poder clasificar los diferentes tipos de gases que se encuentran presentes en las exhalaciones del volcán y atmosféricamente. Y bueno, aquí viene un reto bastante fuerte, que es la identificación de los gases, y esto principalmente se dará en lo que es en el infrarrojo, específicamente hablando en el infrarrojo de banda ancha. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, actualmente ya existen pues diversos satélites que se dedican a la recolección de información hiperespectral orbitando la Tierra. Sin embargo, la mayoría de ellos están enfocados en capturar secciones del espectro electromagnético que pueden no ser relevantes para el presente estudio. Es decir, no podemos utilizar mucha de la información que se encuentra disponible allá afuera, principalmente porque están enfocados en anchos de banda que pertenecen al infrarrojo, al infrarrojo de onda corta, al infrarrojo cercano a luz visible, o por otro lado que pueden estar en el ámbito de los ultravioleta. Entonces, no se descarta que sí existen satélites que se encuentran enfocados a esta parte del espectro infrarrojo. La mayoría de ellos se trata de satélites meteorológicos que les interesa conocer las cantidades de ozono, sobre todo de CO2 y de vapor de agua que se encuentran en la atmósfera, para poder ingresarlos en sus modelos meteorológicos y predicción climática. Adicional a esto, existen también algunos otros satélites que están calibrados para medir algunos de estos gases que son de interés para nosotros. Es entonces importante que nosotros adquiramos información de estos satélites para poder realizar el entrenamiento de nuestro satélite. Y bueno, ¿cómo funciona el proyecto en general? De inicio a cero, ya hablando una vez no solamente de la parte satelital, sino ya de la estación de terrena, de la toma de decisiones por parte del CENAPRED. Estamos hablando de un flujo de procesos que inicia con la captura de una imagen hiperespectral, que es posteriormente analizada por un algoritmo de segmentación o agrupamiento de imágenes, el cual va a detectar cuáles son los grupos gaseosos que se encuentran en estas imágenes hiperespectrales, y que posteriormente nos va a dar entrada a un segundo algoritmo dedicado a la clasificación de actividad volcánica a través del análisis de estos grupos o segmentos que se han encontrado. Una vez que este algoritmo realiza este procesamiento, se realiza la descarga de la información, y en la parte terrena se complementa con la información proveniente de sismógrafos, de inclinómetros y de otros tipos de datos obtenidos por parte del CENAPRED
que finalmente pasará por un último algoritmo que esté entrenado para poder tomar la decisión sobre el tipo de riesgo existente. Actualmente estamos hablando de bajo riesgo para el semáforo verde que maneja el Senapred, un riesgo moderado para el semáforo amarillo y un riesgo alto, una explosión inminente o una explosión que está ocurriendo para un semáforo rojo, de acuerdo con los riesgos que maneja el Senapred. Y bueno, para poder realizar la segmentación y la clasificación de la actividad volcánica, se estará utilizando lo que son redes neuronales convolucionales. ¿En qué consisten estas? A grandes rasgos, se trata de un kernel o una matriz que consiste de números aleatorios que se irán sintonizando a lo largo de un entrenamiento que se llevará a cabo. Para ir realizando convoluciones a lo largo de las imágenes hiperespectrales. Se van a tener tantos kernels como sean necesarios para ir detectando diferentes particularidades de las imágenes que al final nos van a poder dar pues los resultados esperados. Antes de terminar, pues hablar de las fuentes de datos que se estarán utilizando para entrenar estas redes neuronales. En primer lugar, tenemos imágenes hiperespectrales que van a tener origen en lo que es el Sistema Geológico de Estados Unidos, el USGS. Este servicio tiene un par de servicios, de productos que nos ofrecen imágenes hiperespectrales, como lo puede ser Globis o EarthViewer. Tenemos imágenes también que provienen de Copernicus, que también tienen diversos productos que pueden ser de utilidad para el presente proyecto. Y finalmente, la información obtenida por la Agencia Espacial Mexicana. Y especialmente mencionar que la mayoría del procesamiento se estará llevando a cabo en las estaciones de Atlacomulco de la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, para el lado de los algoritmos de aprendizaje automático que se espera poder entrenar para tanto clasificar, pero también clasificar los riesgos que existen de la actividad volcánica del Popocatépetl, pues estaremos utilizando datos provenientes del Senapred. Bueno, como conclusiones, en primer lugar, debido a los retos que existen para encontrar información que sea específica a, digamos, imágenes hiperespectrales que se encuentren sintonizadas a las bandas que son de particular interés para estudiar el Popocatépetl, y los costos asociados que se tienen de adquirir estas imágenes hiperespectrales de terceros, se justifica el poder tener un satélite propio de observación de volcanes en México. Luego, por otro lado, pues mencionar que el presente trabajo trabaja con arquitecturas que utilizan algoritmos de ciencia de datos y machine learning. También mencionar que se trata de una arquitectura que utiliza algoritmos de predicción para poder predecir los riesgos que hay de la actividad volcánica en el país. Y finalmente, que el presente trabajo funciona dando integración a diferentes fuentes de datos provenientes de tanto el Senapred como de la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, eso es todo por el presente. Les agradezco mucho por su tiempo y atención. Y bueno, dejo aquí los contactos de su servidor, Alberto Bravo Rosales, y del doctor Héctor Simón Vargas Martínez. Una vez más, muchísimas gracias y hasta pronto.